¿Ya están todos en Mateo 18? Comenzando en el versículo 15, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18 nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21 y 22 nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora nada más nos vamos a enfocar en el versículo 15 al 20, pero en realidad el perdón, yo pregunto esto: ¿cuánto no nos ha perdonado nuestro Señor? Y es con esta idea que entramos en la humildad. ¿Por qué? Porque a mí me ha perdonado mucho. A cada uno de nosotros que creemos, el Señor verdaderamente nos ha perdonado mucho. ¿Ven? Entonces, el Señor, fíjate, siempre toma oportunidades para traer instrucción, tanto corrección a sus discípulos. Pero también cuando lo hace, Él siempre demuestra y ha demostrado humildad a ellos. Aún ponte a pensar, Él era Dios en carne. Dios con todos los derechos como Dios. Pero Él escogió humillarse y aún algo tan pequeño, de pagar impuestos. Él pagó un impuesto. ¿Por qué? Porque se estaba humillando. Se hizo hombre. Mateo 17:27 dice: sin embargo, para no ofenderles, fíjate, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Porque le estaban cobrando impuestos. ¿Y qué, tu maestro no hace? No. Pero aquí en este milagro quiero que entiendan, no nada más se cumplió lo que se le había pedido a ellos, pero cumplió mucho más. Él demostró quién era en este milagro. Demostró que Él es el Dios en carne. Demostró su omnisciencia. Sabiendo dónde estaba el pescado, cuál pescado tenía moneda. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Pero se humilló. Y fíjate, esta es una de las características de Dios que Él solamente puede tener: ser omnisciente. ¿Ven? Entonces les traigo y les digo este ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la instrucción que Él da, y es una instrucción de humildad. Si Él mismo se pudo humillar, nos está pidiendo lo mismo de nosotros. Fíjate, al principio de este capítulo 18, siguió con esta misma instrucción, podemos decir. ¿Por qué? Porque ellos no habían captado la enseñanza. Y aún trajo un niño para demostrarle su punto. ¿Por qué? Porque ellos alegaban entre sí. Alegando, discutiendo. Y ellos vinieron a hacer esta mera pregunta al Señor Jesús. Fíjate Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos habían estado alegando en el camino, pero ya vimos que Dios es omnisciente. Jesús es omnisciente, sabe todo.
¿Sabía dónde estaba la moneda? ¿Sabía cómo tenía? Todo esto se iba a cumplir. Él no estaba entre ellos, pero él sabía lo que estaban discutiendo. Marcos 9:33 al 34 nos dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Él ya sabía, pero dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputando entre sí quién había de ser el mayor. Ya estaban alegando. Vinieron con él. Vemos aquí en el capítulo 18, versículo 1. ¿Quién es el mayor? ¿Qué es lo que están diciendo? Estaban alegando: no, pues yo soy mejor que tú, yo soy más grande. Mira, yo sirvo en este ministerio, tú no. O yo estoy más cerca a Jesús. Y es lo que estaban alegando. No, pues a mí me dio una mejor posición que a ti. Alegando. Así que ellos discutían sobre la grandeza. Como niños, lero, lero, ¿no? Lero, lero, mira, yo hago esto, tú no. Ahí están. Pero es aquí que Jesús va a corregir esta situación que han pasado entre ellos. Tiene que tratar con ellos. Tiene que tratar con este punto, porque si lo deja y no trata con ellos en sus sentimientos, verdaderamente los puede afectar. Ellos mismos pueden causar tropiezo entre ellos mismos, porque se quedó así. No, pues Pedro, que era el más grande, ¿no? Y no, yo estoy, no. No, pues Juan, yo estoy más cerca. No es mi teléfono, es algo acá, ¿eh? El mío está atrás. Bueno, puede existir mal sentimientos que quedan ahí entre ellos. Y luego lo que pasa, crece el rencor y puede producir enojo y luego hasta llevarlos a querer tomar venganza en esas relaciones. Y eso está mal. Pero fíjate, a lo mejor ni siquiera es venganza. Puede quedar el mal sentimiento por la falta de tratar con el problema y luego lo que pasa, está la raíz de amargura ahí. Y eso es difícil sacar, porque ha tomado raíz en tu corazón. ¿Se ve la persona que vive así? La persona que se hace anciano, ancianita, viejitos y nadie quiere estar alrededor de ellos. Porque la raíz de amargura ha tomado control de su corazón. Y es lo que está tratando el Señor evitar aquí. Se tiene que tratar con los problemas entre hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así que vemos que si no tratamos con las situaciones, puede traer discordia y división al cuerpo, o sea, la iglesia. Y es lo que el Señor una vez más está tratando de evitar. Y recuerda que el amor y el gran valor que tiene por sus ovejas. Él tiene cuidado de sus ovejas. Es omnisciente, Él sabe lo que está pasando. Fíjate lo que dice Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar las que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Fíjate, no desea que nadie se vaya a perder. Y va a entrar con esta idea de que alguien los ha ofendido. El gran amor. Tenemos valor para Él. Él tiene un gran amor por nosotros. Y no quiere que haya discordia, división, rencor, enojo y venganzas entre nosotros.
No quiere que vaya a ofenderse uno al otro. Y muchas veces uno se tiene que humillar y ir con su hermano o con su hermana y tratar de ganárselos al Señor. Fíjate, Él nos ha dado un proceso de cómo debemos de corregir a otro creyente. El Señor nos ha dado orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. En decir que Dios es un Dios de orden, esto nos ayuda a entender por qué existen reglas y también hay orden en la iglesia. Es para mantener orden en nuestras vidas, tanto en los servicios. Y si recuerdas, fue Pablo que trajo corrección en amor a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque ellos completamente se habían inflado en ego. Ellos aún estaban alegando, yo tengo un don mejor que el tuyo. Mira, yo hablo en lenguas, tú no. Una vez más, niños, lero, ¿no? Lo mismo. En Corintios tratando con ellos, y aquí el Señor Jesús tratando con sus discípulos. Los corintios verdaderamente estaban causando tropiezo en la vida de sus hermanos y hermanas, tanto discordia y división. Bueno, el Señor es el Señor que nos quiere ayudar a resolver conflictos que pueden existir entre hermanos y hermanas en la iglesia, tanto como lo hizo en Corintio y aquí en el texto con sus discípulos. Y recuerda que el intento de corregir siempre es para restaurar al creyente. Ese siempre es la motivación de restaurar al creyente. Así que vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El proceso de restauración, que es el versículo 15 al 17. Y luego la autoridad dada a los discípulos, versículo 18 al 20. Comenzando con el primer punto, el proceso de restauración. El versículo 15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate, comenzamos por tanto. Por tanto. Entonces vemos que esta enseñanza está ligada con lo que acabamos de cubrir anteriormente, la humildad del Señor Jesús. Y Él es omnisciente. Él ve todo, entiende todo lo que está pasando. Podemos decir, es un puente, una continuación de lo que acabamos de ver. De humildad y el gran amor que el Señor tiene por nosotros. No quiere que ninguna oveja se pierda, que se vaya a descarrilar porque alguien ha causado tropiezo en su vida y ellos no trataron con la situación. ¿Y todo por qué? Porque se ofendieron. Una vez más, recuerda que los discípulos habían estado discutiendo entre sí de quién es el mayor. Y creo que a este punto, como cualquier otra persona, se han ofendido uno al otro. Porque es lo que pasa. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Vemos que el que fue ofendido, y le pongo énfasis aquí, es el que se ha ofendido que tiene que ir al hermano o la hermana que ha pecado contra ti, que verdaderamente hay pecado. Y repréndele estando tú y él, ellos a solas. ¿Pero qué es lo que las personas hacen? No esto. Es que yo siento. Es que yo pienso. El Señor no está interesado en los sentimientos, por eso nos ha dado su palabra, porque los sentimientos nos pueden descarrilar en lo que yo siento y en lo que yo pienso. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Ahí está nuestra fundación. Y no cambia.
No es esto lo que ellos hacen. Ellos van y le cuentan a fulanito de tal. Y le dicen a la hermana, le dicen al hermano, van y piden oración a muchos contando su lado de la historia. Y lo último que quieren hacer es llevárselo al que los ha ofendido. Es lo último que quieren hacer. Al que ha pecado contra ti. Mejor idea. Te lo voy a llevar al pastor. Pero no es lo que las escrituras nos enseñan. No es lo que aquí dice. Tienes que ir y hablar con tu hermano o tu hermana en privado. Se tiene que hacer. Tú y ella o él a solas. Es un asunto privado. Pero no es lo que muchos hacen o quieren hacer. Tratan con el problema en hablar con otros, involucrándolos, contando y recontando la historia. Y qué curioso, entre más se cuenta la historia, más grande se hace. Pero escucha lo que las escrituras dicen de esto. Y esto fue establecido aún en el Antiguo Testamento. En Levítico 19, 16 al 18 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Dios ha dicho. No andarás chismeando, entremetido con otras personas. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Wow. Fíjate, no andes chismeando entre tu pueblo. En nuestro caso es aquí en la iglesia. Tenemos que ser maduros. Ya vimos mucha doctrina en el estudio de Romanos y la aplicación práctica. ¿Y cómo debemos de ser cristianos maduros? Amén. Tratar con las cosas bíblicamente, no emocionalmente, no en que lo que yo pienso. Tu opinión no importa. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Tratar con las cosas bíblicamente, ir con esa persona y razonar con ellos. Y te voy a decir, esto puede traer mucha claridad, tanto el perdón. Y es cuando uno no va, que se causa un gran desorden, donde hay orden, porque debe de haber orden en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Pero están trayendo desorden. Pregunto, ¿por qué hay que publicar lo que ha pasado? Ponte a pensar por un momento y pregúntate, ¿en hablar de ellos, hablar del problema, va a resolver el problema? No. ¿O va a causar más problemas? Luego, en andar hablando de ellos, estás dando mal testimonio no solo de tu vida, pero la vida de tu hermano o tu hermana. También al fin, mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos ha dicho aquí cómo tratar con las circunstancias. Y al fin de todo lo que uno está demostrando es su inmadurez. Porque en realidad estás actuando en la carne y no en el espíritu. Somos llamados a caminar en el espíritu. No en la carne, no en emociones. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer cuando las personas andan chismeando? ¿Qué se debe de hacer? Y te voy a decir, es fácil. No escuches lo que están diciendo. Es más, es mejor reprenderlos. Es nuestra responsabilidad de cada uno. Cuando alguien viene con esos chismes,
No. Es mejor decirle, ¿has ido a hablar con tu hermano o tu hermana a solas? Si no lo has hecho, no vengas conmigo. Ve, trata con el problema, porque eso es lo que las escrituras dicen. No, pero es que se ponen a pasar tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. No tratan con el problema, pero andan. Y ni uno de nosotros debemos de prestar oído a eso. Yo te digo como yo trato con eso. Cuando las personas vienen conmigo, mira, ven, agarro de la mano, ven, mira, ven para acá. Tu hermano quiere hablar contigo. Y ahí los dejo, porque es entre ellos, no es nada con nosotros. Y es lo que debemos de hacer. Van a madurar, van a aprender, van a crecer. Vayan y hablen en privado, a solas, solos ellos, hablar. Llévalos y déjalos ahí. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces vemos que el propósito es de ganarte a tu hermano o a tu hermana, o sea, a ser restaurado. Que no haya conflicto, que no haya mal sentimiento entre uno y el otro. Cuando alguien viene y me trae algo a mi atención, porque nadie es perfecto, perdóname. No sabía, pero perdóname. Es para ganártelos, es reconciliación. Y de esta manera no le das una entrada al enemigo entre ustedes. Entonces, en ir a ellos es en amor y no ir en ira, en enojo y explotar a ellos, descargar todo lo que tú traes en contra de ellos porque te han ofendido. Y te voy a decir, es cuando uno actúa de esta manera que verdaderamente una vez más demuestra su inmadurez. Y en realidad no hay diferencia entre el hermano y la hermana que actúa de esta manera, tanto como un niño en el mercado, cuando hace su berrinche para que todos lo vean. ¿Cómo están actuando? Y la mejor manera de ir con él o ella es en humildad. Porque es lo que el Señor nos ha demostrado. Él se humilló. Y también el niño que se los trajo y se los presentó ahí en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gálatas 6:1 y 2, traducción en lenguaje actual, dice así: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a los otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Debemos ayudarnos. ¿Por qué? Porque la carne se va a levantar. El ego se puede inflar. Puedo contestar en una mal manera. Ando molesto con los problemas del día y digo las cosas mal. Ay, perdóname, hermano, hermana, no. Discúlpame, perdóname. Estoy mal. Restaurar esa relación. Entonces creo que podemos ver la importancia de tomar este primer paso. Es de ir a ellos en humildad con la idea de restaurarlos para ganarte a tus hermanos. Amén. Bueno, versículo 16. Ahora dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y fíjate, esto es posible que pase. Uno va con su hermano o su hermana y no te quieren oír. Te van a rechazar. No, yo no hice nada mal. Wow. Pero es en seguir, fíjate, con esta actitud de humildad, en oración,
Y ahora regresar con tu hermano o tu hermana, con hermanos y hermanas que son maduros en el Señor. Para que ellos sirvan como testigos. Porque ellos van a escuchar lo que ha pasado. Y ellos van a servir como testigos después, si es necesario. Ahora, fíjate, una vez dice, más si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, no es de ir y contarles toda la historia de tu lado, de antemano. Es de llevar, mira, tengo un problema con el hermano, me gustaría que me acompañaras. ¿Ya hablaste con él? Sí. Y no aceptó. Ven. Y uno va a oír. ¿Ven? Pero quiero que entiendan. Vemos aquí que son más personas que ahora se han enterado de la situación. Podemos decir que debe de ser semi-privado. La primera parte es privado, la segunda parte es semi-privado. ¿Por qué? Porque solamente los que se van a enterar son los que han ido contigo. Hablar con el hermano o la hermana. Y usa su sabiduría aquí. Lleva hermanos y hermanas que están maduros en el Señor. No, a ver, tú no estás haciendo nada, vente conmigo. No, llévate hermanos y hermanas que sabes que están maduros en el Señor. Necesitas sabiduría en esta situación. Y ellos que van también, llevas a maduros en el Señor para que ellos mismos no anden chismeando o mal representando la situación o el Señor. Ellos van para que puedan dar cuentas de lo que se has hecho, lo necesario para ganarte a tu hermano o tu hermana. Que has tomado los pasos necesarios y correctos. Y ya vemos que es importante hacer las cosas bien, en orden. No salirnos del proceso que el Señor nos ha dado. No es tiempo de ir a hablar con el pastor o los líderes de la iglesia. Si lo haces a este punto, tú ahora estás en pecado. ¿Por qué? Porque estás chismeando. Te lo has traído al liderazgo de la iglesia, pero no has hecho el primer paso, quizás no has hecho el segundo paso. Fíjate, las leyes sobre el testimonio fueron establecidas también en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:15 nos dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, en traer más hermanos o hermanas a la situación, debería de haber, porque llevamos a personas maduras en Cristo Jesús, debería de haber más amor en esa situación. Porque el Señor nos ama a nosotros. Porque van con una actitud correcta en humillarse. ¿Por qué? Con la idea de ganarse al hermano o la hermana. Es también para que reconozcan la seriedad de lo que se le está trayendo a la atención. El versículo 17 dice así: si no los oyere a ellos, ahora dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces vemos que algunos conflictos no se van a resolver. Y es cuando uno a este punto se los trae a la iglesia, que es el último paso para tratar de restaurar a la persona. Vemos que nos dice, si no quieren hacerle caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Wow. Cuando uno no quiere recibir la corrección dada por uno y luego por 2 o más, es tiempo de traerlo a la iglesia. O sea, ahora sí, a la atención del pastor, el liderazgo de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Pero es de venir con los testigos que también intentaron a restaurar a la persona. A este punto tenemos que tomar en cuenta la seriedad y a qué punto ha llegado este asunto. Te voy a decir, sería mi deseo y mi
oración que las cosas nunca llegaran a este nivel. Cuando llega a este punto, mi deseo y mi oración es que la persona reconociera su pecado y se arrepintiera, que pidiera perdón y serían restaurados con su relación en Cristo Jesús, tanto con su prójimo y la iglesia. Pero no todo el tiempo va a existir el arrepentimiento. Y cuando esto pasa, vemos las instrucciones que se nos dan como una iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es a este punto que ellos, fíjate, rehúsan reconocer el error de su camino. No reconocen su pecado, a pesar de que varias personas han tratado de restaurarlos y ahora aquí enfrente de la iglesia, incluyendo la iglesia. Ellos verdaderamente están rechazando la autoridad dada a la iglesia. O sea, el liderazgo de la iglesia dada a los ancianos y a los pastores. Entonces, no nos queda otro curso, pero tenerlos como gentiles y publicanos. ¿Y qué significa esto? Quiero que entiendan. En decir que son gentiles y publicanos, quiere decir que no son parte de la iglesia. Uno debe de excluirlos. Tito 3:10 al 11 dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deja traer claridad. Traducción en lenguaje actual lo dice así: a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Entonces vemos que el hermano o la hermana que rehúsa escucharte a ti, a los testigos y luego el liderazgo de la iglesia, es tiempo de apartarte de ellos. Ay, pero es que yo pienso. ¿Qué dice la palabra? No, pero es que yo debo de amar. ¿Qué dice la palabra acerca de este asunto? Dice, deséchalo. Ellos han sido expulsados de la iglesia en ese tiempo. Muy raro la ocasión, te voy a decir. Muy rara, pero sí pasa. Y quiero que entiendan la seriedad de esto. Y Pablo tuvo que tratar con un hermano, fíjate, que había cometido un pecado con su madrastra. Y no se arrepentía. Y lo tuvieron que juzgar. Y uno puede preguntar, ¿pero con qué autoridad están haciendo esto? Es la segunda parte de nuestro estudio. Vamos a llegar a eso. Pero por ahorita vamos a regresar a este punto por un momento de la excomulgación de un creyente de la iglesia porque rehúsa arrepentirse de su pecado. Gálatas 6:1 al 2, Biblia en lenguaje sencillo dice así: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a los otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces vemos una vez más, debemos ayudarnos unos a los otros. Pero al mismo tiempo tenemos que estar quebrantados por el pecado. Santiago 4:9-10 nos dice: pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. El pecado es serio y uno debe estar quebrantado por el pecado, aún el pecado en la vida de su prójimo. Debemos de estar quebrantados. Debemos de llorar por las transgresiones de otros y arrepentirnos de las de nosotros.
Pablo lloraba por esta iglesia en Corintio donde había pasado esto, pero ellos no aprendían la lección. Fíjate, el ofensor ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque ya no están en comunión con Dios. Prefieren escoger el pecado que arrepentirse. Es la razón por lamentar. Ya está muerto. ¿Muerto por qué? Porque no escuchan a Dios. No escuchan su palabra. No están escuchando a los hermanos. No están escuchando al pastor y liderazgo de la iglesia. No van a escuchar a Dios y no se van a arrepentir. Y es mejor que los saquen de la iglesia para el beneficio, su beneficio. Solo después que sea confrontado y los pasos que hemos estudiado se han implementado. Si se arrepienten, cambia toda la situación. No se tienen que ir. Tenemos que entender que el primer motivo es ayudar al pecador. Mostrar el amor de Dios, traerle a su atención su pecado con el deseo que se vaya a arrepentir y restaure su relación con nuestro Señor, tanto con nosotros. Pero si se les permite a los miembros de la iglesia vivir en pecado abierto, solo lastima a ellos tanto como a nuestro Señor Jesús y la iglesia. Y es lo que ellos habían hecho. Todos se habían enterado de este pecado de este joven con su madrastra. 1 Corintios 5:3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dice: ya lo juzgué. Ya vino a mí, ya entiendo todo lo que ha pasado ahí. Dice: ya como presente he juzgado. Pablo ya había llegado a una conclusión. Ya había escuchado la verdad de este hermano y su madrastra. Sus palabras les ofrecían, podemos decir, un guía. ¿Cómo proceder con él? Pablo ya lo juzgó. Ya como presente, como si yo estuviera ahí. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Ay, pero yo pensé que no debemos de juzgar. ¿No nos instruyó Jesús no juzgar? Mateo 7, Jesús nos enseña que no debemos de juzgar con los motivos de los demás. Fíjate, Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medéis os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo, en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Una palabra muy dura. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjate. Hipócrita, ¿por qué? Porque traen un árbol, el tronco. Ay, voy a ayudar a mi hermano, mira. Sácate el tronco de tu ojo para que puedas ver bien. Y vas a ver que lo que tu hermano ha hecho, tu hermana, no es tan grande. Claro que es serio y te ha ofendido, pero ahora sabemos cómo tratar. Nos humillamos. ¿Estoy bien? Porque fíjate, lo que Dios no quiere es que seamos hipócritas en la manera que juzgamos. Porque Dios desea que seamos sinceros en nuestros juzgamientos. Saber lo correcto de lo incorrecto. La verdad de la mentira. Y hay veces uno es ofendido, pero eres ofendido porque son tus sentimientos o porque verdaderamente es pecado. Hay diferencia en eso.
Porque a veces uno mismo quiere que las personas tengan lo que yo traigo, ¿no? Es que yo pienso. Pero no se me hace mal a mí. Ellos sí o a ti sí. A veces uno tiene sus convicciones. Y esas convicciones son para ti. No es para alguien más. Es muy importante entender esto. Y luego aquí, 1 Corintios 5:4 nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la iglesia se tenía que reunirse y excomulgar al ofensor, pero en reunirse era y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la base de todas nuestras reuniones. Nos reunimos por nuestro Señor Jesucristo. Es la razón que estamos aquí en esta mañana. Y no en el nombre de una religión. No. Estamos reunidos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la autoridad que Pablo tenía no era porque él era Pablo, el apóstol, ¿no? Esta autoridad estaba en Jesucristo. Y es lo mismo para la iglesia. Se reunían con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vemos. Una reunión oficial de la iglesia en que iban a tratar con el ofensor. Entonces vemos que ellos están siguiendo las instrucciones dadas a nosotros en Mateo 18, 15 al 20 que estamos viendo. Y si le damos un breve repaso, el primer paso, el versículo 15 es de ir en privado a tu hermano o tu hermana que ha pecado contra ti. Repréndelo a solos con la esperanza de ganártelo. Segundo paso, versículo 16, llévate contigo 1 o 2 hermanos para confirmar lo que se ha dicho en semi privado, podemos decir. Tercer paso, versículo 17, si todavía no escucha, dilo a la iglesia. Es a este punto que se hace público. Cuarto paso, versículo 17. Si no escucha a la iglesia, trátenlo como un pagano, un gentil, un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, ellos tenían que tratar con este pecador. Lo que él estaba haciendo, fíjate, todo el público lo sabía. Tenían que disciplinarlo. Los incrédulos sabían que lo que este hombre estaba haciendo. Se había unido con su madrastra, viviendo en una unión libre, enfrente de todos, declarando que es creyente. Y el mundo se entera. Ellos no eran parte de la iglesia. El público sabía de este pecado. 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Wow. Que si algo nos debe despertar, entrégalo a Satanás. No quiere decir que va a ser enviado al infierno, porque la iglesia no tiene ese poder. Pero quiere decir que sería separado de la comunión de la iglesia. Entregar al hombre al mundo, porque el mundo le pertenece a Satanás. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Timoteo 1:19 al 20. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Y qué curioso que los menciona aún por nombre. Porque ahora ya es públicamente, todos saben. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quería y así aprenderán no insultar a Dios. Wow. A mí, cada vez que leo esto, me duele. ¿Por qué? El pensar que podemos ser entregados a Satanás. Porque no nos queremos arrepentir. Cuando ha venido un hermano, una hermana, y han venido 12, 3,
¿Cuántas oportunidades se te han dado? Al fin la iglesia. Y a este punto, para proteger el resto del rebaño, tienes que apartar de aquí. Te entregamos a las manos de Satanás porque no te quieres arrepentir. ¡Auch! Increíble hasta qué punto nos puede llevar el pecado. Por eso tenemos la responsabilidad de tratar con el pecado inmediatamente. Cuando el Espíritu te lo trae a tu intención, Señor, perdóname, me arrepiento, cambio de dirección. Increíble que la iglesia sea mandada a excluir a uno del compañerismo. Que su palabra dijera que el pecado tiene que ser juzgado y condenado. Y el propósito es para que Satanás haga lo necesario con esa persona, contigo, para que llegues al arrepentimiento. Satanás te va a disciplinar. Wow. Pregunto, ¿es lo que quieres? Ahora nosotros como creyentes tenemos la protección de Jesús, pero estando fuera del compañerismo, fuera de la iglesia, uno no sabe lo que te espera. Allá tú, si es lo que quieres. Sigue practicando el pecado y Dios puede permitir, fíjate, que tu cuerpo sea atacado, para que el creyente reconozca su pecado, se arrepienta y regrese al Señor. Fíjate, 1 Corintios 5:11 nos dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. Ay, pero es que yo sí. Ahí vamos otra vez con los sentimientos. ¿Sabes que te ha alejado, lo han sacado de la iglesia? No, pero es que yo tengo que demostrarles amor. No. Fíjate lo que la palabra de Dios dice. Pablo no está hablando del incrédulo, le está hablando, dice que el hermano aquí. El que dice que es nuestro hermano, pero sus acciones nos dicen muy diferente. Y nos dice, no os juntéis. ¿Quiere decir no te juntes? Pues no te juntes. Es para tu propia protección. Porque ahora Satanás los va a disciplinar. Pero quiero que entiendan, cuando dice no os juntéis, aquí la palabra quiere decir no mezclarse con. Es lo que estás haciendo, te estás mezclando con ese pecado de la persona. Porque lo estás tolerando, porque lo estás aceptando. Ay, porque tengo compasión, pobrecitos. Pero se les dio toda oportunidad. Al hermano o la hermana bajo la disciplina de la iglesia, él o ella ha sido entregado a Satanás y se le tiene que negar una relación íntima. Los creyentes no, ni aún deben de comer con ellos, porque eso habla de intimidad. Es para que les dé vergüenza y se arrepientan y regresen a los caminos del Señor. Ese es el punto. Satanás los va a sacudir. Y que con esa sacudida que se les da, despierten y le hablen a Dios. Perdóname. Perdóname. Porque no lo quisieron hacer cuando un hermano o hermana se los trajo. Cuando 2 o 3 vinieron. Cuando se les presentó enfrente de la iglesia. Ahora, la autoridad dada a los discípulos, fíjate lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vemos que esta autoridad se les dio a todos los discípulos aquí.
Es para que se entendiera que la iglesia tiene la autoridad para hacer estas cosas. Nuestro Señor está de acuerdo con las decisiones que se hacen aquí en la tierra, y si está atado aquí, será atado en el cielo. Jesús nos ha dado esta autoridad, pero al mismo tiempo nos ha dado el proceso para hacerlo bien y en orden, de acuerdo a su palabra. Versículo 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando el liderazgo de la iglesia ha llegado al punto de tomar una decisión de una situación seria, tanto como esta, y te voy a decir, nada es fácil en tener que tomar una decisión de estas. No nos gusta, a mí no me gusta confrontar personas. Y se hace a través de mucha oración. ¿Por qué? Porque estamos buscando del Señor. Pero recuerda que la persona, una vez más, se le ha dado varias oportunidades de arrepentirse. Se les ha extendido la gracia de Dios, pero no quieren arrepentirse. Escucha lo que dice Juan 20:23 en la traducción en lenguaje actual. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Dios, fíjate, va a honrar las decisiones que se toman aquí. Es decir, cuando se hacen de acuerdo al proceso, los pasos que Él nos ha dado en su palabra. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estas decisiones que se hacen es con la decisión del Señor Jesús entre medio de nosotros, que nos va a guiar en lo que se tiene que hacer. Que sea el Señor que esté en medio de nosotros cuando tenemos que tomar cada uno de estos pasos en las vidas de nuestros hermanos y hermanas, para mantener la unidad. El Señor nos ha enseñado cómo tratar con el conflicto que puede existir entre nosotros. Y vemos que se debe de hacer en orden, no para traer confusión o desorden a nuestros hogares o a la iglesia. Es cuando seguimos estos pasos en ser obedientes que vamos a ver gran bendiciones en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Te digo en esta mañana, si estás molesto con un hermano o una hermana, es tiempo de corregir esa situación. No permitas que el rencor tome raíz en tu corazón. Hay que buscar la reconciliación y tratar de restaurar nuestras relaciones. Amén. La aplicación, el primer paso, es de ir en privado a tu hermano o a tu hermana que ha pecado contra ti. Repréndelo a solas, con la esperanza de ganártelos. Segundo paso, llévate contigo 1 o 2 hermanos o hermanas maduros en el Señor para confirmar lo que se ha dicho. Tercer paso, si todavía no te escuchan, dilo a la iglesia. Cuarto paso, si no escucha a la iglesia, trátenlo como un pagano, un gentil, un corrupto cobrador de impuestos. Pero recuerda que la meta en corregir a tu hermano o tu hermana es de restaurarlos. Entonces tenemos que ir con humildad, escudriñar nuestras propias vidas. ¿Para qué? Para sacar el poste primero, para ver las cosas con claridad. Amén.